Vamos a los Estados Unidos. Quiero saludar al doctor Frank Mora, PhD en Filosofía, Asuntos Internacionales. Es un estratega demócrata, es director del Centro de Estudios para América Latina de FIU, de la Universidad Internacional de la Florida. Nos atiende a esta hora por un tema de saludar a la señora presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en las elecciones de los Estados Unidos. Espinosa Bula. Doctor Mora, buenos días. La historia tiene que ver con la carta que ha conocido la W. Le llegó, doctor Mora, a doña Diana. Doña Diana, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. FBI sobre el presunto hackeo de Rusia en las elecciones de los Estados Unidos. Es poco amable, ni siquiera la saludan. Señora Diana Espinosa, presidenta Sociedad Colombiana de Ingenieros. Asunto. Donde ellos pero no hay ni apreciada ingeniera, un saludo cordial, buenos días, nada, arranca. Desde el gobierno nacional recibimos con mucha extrañeza sus aseveraciones hechas en una entrevista concedida al periódico El Tiempo. Estas afirmaciones demuestran que usted desconoce los esfuerzos y ahí sigue un regaño como yo no había leído por parte de funcionarios del gobierno. ¿Quiénes firman la carta? Alfredo Bocanegra, director del Aerocivil, Carlos Alberto García, director de Invías, Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, ministro de Transporte, y Germán Vargas Lleras, vicepresidente de la República. Están absolutamente indignados por las denuncias que usted hizo. Yo voy al último párrafo de la carta. Doña Diana, por último, y en el evento en el que usted tenga conocimiento de acciones corruptas en la contratación del sector de la infraestructura, del transporte, del orden nacional, atentamente la invitamos a que cumpla con su deber ciudadano de presentar las denuncias penales, disciplinarias y fiscales que sean procedentes para así acompañar al gobierno nacional en su firme decisión política de erradicar la corrupción de la contratación pública en el país. Y ahí sí le ponen atentamente. Doña Diana, corrupción en la contratación pública no es una novedad. La novedad es que usted haya hecho esa afirmación que la debe hacer, como dice esta carta, porque tiene alguna prueba. ¿Presentó usted ya las pruebas a la Fiscalía? Es algo realmente inédito. Nunca hemos visto esto en nuestro país, donde un gobierno, un presidente electo se ha alineado tanto a un poder extranjero que realmente es un poder adversario que no solo lucha contra los intereses de Estados Unidos, sino que, como hemos hablado, ha intervenido en nuestro sistema político y que además está nombrando individuos, y no solo el secretario de Estado, sino el asesor de seguridad nacional, el general Flynn, que han tenido una relación muy profunda, muy amplia con Rusia. Y el señor Trump se ha alineado realmente a Putin de una manera de que ha criticado a la CIA, que es una agencia que está ahí para servir los intereses de Estados Unidos y servirlo a él como presidente, para defender al gobierno de Putin. Esto es algo que es inexplicable. A mí me parece mentira que lo estoy diciendo de esta manera, pero es cierto y tendremos que ver lo que ocurre. Yo creo que lo que veo yo en camino es una política de esfera de influencia que está manejando Putin y que parece que el señor Trump quiere manejar del siglo XIX y que es demasiado peligroso porque le permite a Rusia y otros países crear esfera de influencia en países que realmente no quieren estar en ese sector y que realmente cuentan con nosotros para defenderlos en contra de cualquier agresión de Rusia o de otros países. La Casa Blanca ya dijo incluso el lunes que no se necesitaba un informe muy extenso para poder darse cuenta que la campaña de Donald Trump se benefició de la ayuda de Rusia. Pero lo que mucha gente se pregunta, y hasta el mismo Donald Trump se pregunta, es por qué sale esto después de las elecciones y no antes de las elecciones, cuando todavía se podía hacer algo. Bueno, se salió en las elecciones. El 3 de octubre se reportó en los medios aquí abiertamente de la interferencia de Rusia en nuestro sistema político. La secretaria Clinton habló de eso, el presidente habló, y es más, el candidato Donald Trump también habló y dijo, invitó, no sé si se recuerdan,
a Rusia a que interviniera más para ver toda la información que estaba manejando Hillary Clinton. Repito, parece mentira que estoy hablando diciendo de que un candidato invitaba a un país extranjero a intervenir en nuestro sistema político y electoral, pero así fue. Lo que no sabíamos era el nivel, la profundidad de esa injerencia, y eso ahora lo que está saliendo a la luz después de un proceso de evaluación en investigación que han hecho los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y profesor, fíjese que entiendo que la mayor preocupación sobre la supuesta cercanía de Trump con Putin es que un deshielo, Estados Unidos-Rusia, bajaría la presión a sanciones internacionales contra Rusia, pero igual algunos analistas insisten en que esas sanciones no han llevado a la devolución, por ejemplo, de Crimea a Ucrania, y que por eso Trump estaría buscando aliviar esas sanciones siempre y cuando Rusia se apegue al proceso de paz y a la no interferencia, es decir, intentando otra vía. ¿Qué piensa usted sobre esta estrategia? ¿O usted cree que el interés sigue siendo meramente transaccional y que el gran ganador de las elecciones estadounidenses fue Putin? Yo creo que es transaccional. Si yo soy de Ucrania y yo estuviera muy preocupado, porque por lo menos Estados Unidos estaba aportando ciertas armas y nos tenían apoyo político, diplomático, las sanciones económicas que estaban teniendo su impacto en la economía rusa. La gente no se da cuenta del estatus crítico en que se encuentra la economía rusa. En parte se debe, por supuesto, los bajos precios de barril de petróleo, pero también se debe a las sanciones económicas, y que el señor Putin reaccionó a través de propaganda y a través de yo diría, ataque cibernético para influir a Estados Unidos para que le aliviaran las sanciones económicas que le estaban teniendo efecto. Yo creo que con el gobierno de Donald Trump, yo creo que sí, Putin va a recibir o va a poder llegar al momento donde no van a haber sanciones económicas, y eso va a ser muy lamentable porque, repito, Ucrania, los países bálticos se sienten muy preocupados no solo sobre la agresión de Rusia, sino aparentemente la decisión que ha tomado el señor Trump de no defender a nuestros aliados y la OTAN y otros que necesitan de nuestro apoyo contra un gobierno que es indiscutiblemente autoritario, corrupto y que intimida y mata, asesina sistemáticamente en su país. Doctor Mora, la CIA dice que los rusos sí influenciaron, digamos, a un nivel aún por definir, las elecciones del 8 de noviembre por medio del hackeo. El FBI, sin embargo, ha expresado dudas en ocasiones. ¿Por qué esa contradicción entre estos dos organismos de inteligencia? Sí, mira, es una excelente pregunta. Yo tengo entendido que hay, por todo este drama, hay realmente vamos a proceder con algunas preguntas, pero antes quiero saludar a la estación W en el área triestatal. Originamos desde Manhattan para Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, la señal 930. Son las 6 de la mañana, 30 minutos precisamente en Nueva York. Escuchan ustedes a Diana Espinosa, preside la Sociedad Colombiana de Ingenieros, respondiendo por una carta muy dura que recibe del gobierno nacional, en donde le critican sus puntos de vista sobre el tema de corrupción en Colombia. Ella está haciendo las declaraciones y el alcance. Yo creo que ella, ahora los del Donald Trump están hablando que la CIA está politizada a favor de los demócratas. Revelando la fotografía de nuestra tragedia, que es la corrupción en la contratación pública, lo cual no es nada nuevo, y pues debemos ir un poquito al fondo de precisar dónde está la molestia del gobierno con ese estudio que ella dice. Lo que no coincido con ella, Camila, es que el tema no es penal. Será tan penal que el fiscal está pensando en extraditar a los corruptos, Camila. Sí, lo que pasa es que no se le puede pedir tampoco a una persona, y mucho menos a la doctora Diana, que entonces exprese las pruebas de una inconformidad que tienen los ingenieros en el país, y que, como usted menciona, no es nueva. Hay muchos ingenieros, como ella menciona, que dice, acá no se puede contratar porque resulta que todos los contratos están amarrados, y el gobierno no puede cerrar los ojos y decir que eso no es cierto. Por eso me parece importante preguntarle a usted, doña Diana, eso. ¿Cuál es la voluntad política que no tiene el gobierno nacional, que expresan ustedes y que se le quejan a usted sus ingenieros, para mejorar el tema de la contratación en Colombia? Porque usted ha dicho dos frases, que no hay voluntad política y que además que todo contrato está amarrado, o por decirlo de manera general, que es la queja que le presentan a usted los ingenieros. ¿Qué es lo que le falta hacer al gobierno?
Pues yo creería que son muchas cosas, o sea, realmente no solo el gobierno, o sea, al hablar de gobierno no estoy hablando del sector transporte, son las entidades que contratan, y no el gobierno nacional, gobiernos departamentales y gobiernos locales. A ver, hay una intención permanente de empaquetar contratos, de empaquetar proyectos. Por Dios, si empaquetamos, la pequeña y mediana ingeniería quedan por fuera de esto. Y entonces, en vez de contratar instituciones, por decir algo, instituciones educativas sencillas en el Chocó, en el Pacífico, cogemos y agrupamos. Yo no sé cuántos proyectos, para que solo se presenten dos, y dos muy grandes, y con toda seguridad ni siquiera colombianos. Es que aquí el problema es ese, que nos estamos facilitando la evaluación de unas propuestas, empaquetamos proyectos, hacemos fábricas de interventoría. ¿Cuándo en la vida se ha entendido eso? Afortunadamente ese término, y pudimos entender, y el gobierno y la entidad que inició el tema de las fábricas de interventoría está convencida que ese no es lo ideal. Nosotros lo que sí consideramos es que hicimos la radiografía, como usted claramente lo dice, en el año 2013, y habían 7 departamentos que en amarillo y 3 en verde. Luego, y el resto del país en rojo. Entonces yo decía, qué bueno que en 4 años el país no fuera rojo, sino en verde. Y yo sí quiero poner el ejemplo, mire, ayer fue mi despacho. Después de esa comunicación, de esa entrevista, me llamó a mí la secretaria privada del alcalde de Ibagué. Pues ayer estuve en mi despacho. Venga, presidenta, muéstreme, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué necesitamos? Yo quiero que la próxima evaluación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros demuestre que Ibagué está en verde, que tenemos licitación y confidencialidad de oferentes. ¿Por qué hoy tenemos un ministro de Transporte que fue exalcalde y fue muy bueno? ¿Y por qué hoy hay muchos exalcaldes que están en pleitos y a punto de entrar a la cárcel? Eso es lo que tenemos que rescatar. Hoy hay el alcalde de Bucaramanga, que el señor Hernández, en la anterior alcaldía eran 1 o 2 oferentes. Hoy hay licitaciones y concursos, licitaciones de 55 oferentes. Eso es voluntad política. Yo lo que creo es que tenemos que brindar las herramientas para que no sea el sector de infraestructura o de transporte o de eso, no. Esto es una política nacional. Y qué bueno que el gobierno no dirigiera recursos o regalías a los sitios donde los proyectos no se hacen, a donde los mandatarios contratan con un único oferente. Esto ya debería ser una traba. Ahora, eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la voluntad política. Qué dicha que no hubiera sido el alcalde de Ibagué. Si no, todos los alcaldes de Ibagué y los gobernadores, venga, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde estamos agarrando? Ahora, claro, ellos están sufriendo un tema que les toca todo el país. Un tema donde hubo una contratación en la anterior administración para unos escenarios deportivos, que ahí está la muestra. Un único oferente para construcción, uno para interventoría, y ahí está la muestra. Entonces, y no quiero decir una vez más, nosotros, como lo dicen ustedes, nosotros lo único que hacemos es una radiografía, aquí está el estudio, pero yo sí quiero que miremos la entrevista y que, como lo dije, apoyamos la modificación propuesta por el Ministerio de Transporte, que inició la ministra Natalia, que concluyó el ministro actual de Transporte. Apoyamos esa propuesta de modificación. Pero lo cierto es que sin modificarla también se puede cumplir, si la ley 80 es una ley de principios. Y cuando hace 3 años se evaluó esto, oiga, en el año 2014, Manizales, ¿sabe cuántos oferentes tenía en sus licitaciones? 97. Pero mirábamos otras capitales, 1. Entonces, esa es lo que yo creo que tenemos Doctora que hacer Diana. ahora. Doctora Diana, sin embargo, pues cuando uno revisa esta carta, realmente el punto o la indignación que tiene el gobierno nacional es eso, es la palabra o las palabras voluntad política. Sin embargo, en la carta ellos le expresan a usted una lista de trámites que se ha hecho a nivel nacional, porque también ellos separan la contratación departamentales o regionales con la contratación nacional. Entonces, por eso le hacen a usted una lista de acciones que ha hecho a nivel nacional el gobierno por la contratación. Quisiera saber, después de usted leer esta carta y después de expresarle estos puntos que pues para ellos expresan voluntad política, ¿la convencen de que sí hay esa voluntad política a nivel nacional por lo menos? Pues hay unos esfuerzos y yo creo que son válidos, pero tampoco podemos pensar que la corrupción es solo en las regiones. Yo tampoco puedo decir eso, y tampoco podemos decir, mire, aquí ha habido y sí hay unos esfuerzos. Yo no voy a decir que no,
pero es que ese esfuerzo no está dando los resultados, porque es que hace 2 años teníamos un panorama, el año pasado otro, y hoy tenemos otro, y la tendencia es a empeorar. Doña Diana. Ahora, doña Diana. Yo sí creo, como lo dije yo, en la contratación de la Agencia Nacional de Infraestructura. Podemos ver una contratación en el INVIAS muy buena. Y mire, el caso del INVIAS hace 2 años, en el año 2014. Nosotros decíamos, ¿cómo es posible que los recursos del INVIAS que se están pasando a unos departamentos, y a unos en especial, y a unos municipios, que son los mismos objetos, la misma finalidad de la obra, y cambian los pliegos? Entonces, la respuesta en aquel momento de la autonomía de las regiones, no, es que la autonomía es una cosa y la claridad diáfana y transparente para que haya equidad en la contratación tiene que ser respaldada desde arriba, desde la cabeza más alta hasta ahora. Doña Diana, como son tantas cosas, y obviamente esta preocupación de la corrupción es nacional, ¿cuáles serían, si usted nos quiere identificar de todo lo que usted dice, de lo que nos ha planteado, cuáles son los 3 principales problemas resumidos de la contratación y de lo que se ha encontrado? Los principales problemas, a ver, yo creería que tenemos ya que definir unos proyectos con los recursos adecuados, ¿sí? Contratar y primero que todo una muy buena consultoría para hacer los proyectos que realmente se requieren, con todos sus alcances. Que los pliegos tipo, que hoy ya son una realidad en la propuesta de modificación de la ley, se establezcan los parámetros necesarios dependiendo del tipo de proyecto y su complejidad, porque no es un tipo para todos los proyectos de vías. Entonces, una perfecta estandarización de condiciones cumplibles en el sector. Es que no podemos exigir lo que no se puede cumplir. No podemos exigir que el tener el dinero sea lo que prime en la contratación. Lo que tiene que primar es el conocimiento y la organización de un ingeniero, de una empresa para ejecutar una obra. El conocimiento para hacer una muy buena consultoría, la experiencia, y ahí en la consultoría definitivamente no tener en cuenta el factor precio. Y por último, yo creería que habrá uno u otro caso que puede que sean 1 o 3 oferentes. Ahora, puede que exista un oferente, pero que haya habido que muchos hayan participado y que por algún motivo, porque así lo permite la ley, ¿sí? Entonces, recursos adecuados, las obras que realmente se necesitan. Pues que vemos que hay obras que 1 y 2 veces y seguimos, y hay esas ciudades y esos capitales o municipios donde se han contratado 3 veces el acueducto y 3 veces la planta de agua y no chis, ¿sí? Entonces, una muy buena estructuración de esos proyectos, y yo creería que esos departamentos o esos municipios donde los contratantes y las entidades, donde se repita el oferente único, pues se haga una supervisión permanente desde la concepción misma del proyecto y elaboración de los pliegos y de la elaboración del presupuesto. Y eso sí, una gran supervisión, una muy buena interventoría, una auditoría permanente a la obra, porque así como debe cumplir el gobierno, debe cumplir el contratista. O sea, los contratistas malos no deben existir, los incumplidos tampoco. Porque realmente, mire, el otro día veíamos, hay más abogados, hay obras donde el que sale primero en la reunión es el abogado, para el pleito. No, yo estoy segura que el ingeniero queremos ejecutar las obras. Pero el ingeniero que no cumple, claro, cerremos el contrato, y aquí lo acabamos de ver con un proyecto como lo del túnel de la línea, que tuvieron todas las oportunidades, damos un espaldarazo completo al gobierno, ¿sí? Pero eso es importante. Nosotros, y lo último, el tema de los anticipos, para nosotros es completamente improcedente decir no a los anticipos, porque entonces, ¿cómo vamos a hacer la obra pública? Entonces, el contratista de cualquier municipio de este país, llámese Jacopí, llámese Ferité, llámese cualquier ciudad y municipio del país, pues tiene que financiar la obra pública. Ahí debe primar el saber y no el tener. Eso, yo creo que con una muy buena intervención y una muy buena supervisión, estamos controlando que las cosas sean.
Doña Diana, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, muchas gracias por atendernos y la invito a que escuche la respuesta del señor ministro de la Infraestructura. Le deseo una feliz mañana. Gracias. Muy bien.